En este mundo, todas las cosas son de Dios, absolutamente todo. Lo único que es nuestro, que es personal de cada uno, es el libre albedrío. Y utilizando el libre albedrío es cuando tomamos la decisión de seguir o no a Jesucristo, de seguir su ejemplo a través de la fe, después de escuchar su palabra o de leer las escrituras, de preguntarle a Dios y de tener la revelación de que el cristianismo es la religión verdadera. Es ahí cuando tomamos la decisión de bautizarnos y de seguir el ejemplo de Jesucristo. Como lo decía la carta de Pablo a los romanos, el bautismo representa la muerte y la resurrección. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz cuando Jesús fue crucificado, dejó el cuerpo en la tierra, pero su espíritu pudo resucitar? Y eso es lo que le demostró a los 12 apóstoles que había vida después de la muerte. Si incluso Jesucristo se bautizó o tuvo la necesidad de bautizarse, ¿cuánto más tienen la necesidad las personas de hacer el convenio? El bautismo es el primer sacramento o la primera ordenanza que ofrece y enseña el Evangelio. Cuando Juan el Bautista estaba predicando el arrepentimiento en el desierto de la Judea, bueno, Juan fue lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, desde que estaba en el vientre de su madre, y él vestido con pieles de camello y alimentándose de langostas y miel silvestre, iba predicándole a las personas. Tenía mucho éxito porque estaba acompañado del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que mora en nosotros y que nos ayuda a revelarnos los caminos de salvación, los buenos caminos, esos caminos de luz, que son los caminos que Jesucristo nos enseña. Entonces estaban en el río Jordán con muchas personas bautizándose. Y es aquí cuando se acerca Jesucristo y le pide a Juan que lo bautice. Juan, un poco impresionado, le pregunta y le dice, Señor, ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti? Y Jesús le dice que lo haga porque esa es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Cuando Jesús fue sumergido en las aguas y cuando todas las personas son sumergidas en las aguas, dejan el pasado en la muerte, que quedan en el agua, y al salir de las aguas es la resurrección y la nueva vida, una vida en Cristo, que es el primer paso de la fe. Cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y del cielo salió la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Por lo tanto, esta es la ordenanza que es la que todo cristiano debe hacer en un principio, antes de seguir los siguientes convenios que va a seguir haciendo a medida que va desarrollando su fe. En las Escrituras tenemos muchos ejemplos, como, bueno, el que ya les acabo de dar, que es el bautismo de Jesucristo y que lo estoy mostrando aquí en esta ilustración de Leonardo da Vinci. Em,
Tenemos acontecimientos como cuando Pablo y Silas estaban prisioneros en una cárcel, encadenados. Y en ese momento estar así, cualquier persona podría estar llorando, podría estar con muchas aflicciones, pero ellos estaban cantando himnos, estaban gozosos, porque conocían el plan de salvación. El plan de salvación es aquel que nos soluciona en el fondo todos los problemas. ¿Han escuchado alguna vez esa frase que dice, todos los problemas tienen solución menos la muerte? Déjenme decirles que el plan de salvación da solución incluso a la muerte, porque cuando en el mundo terrenal tenemos la pérdida de algún ser querido, algún familiar, el cual lo lloramos y lo lamentamos, gracias al plan de salvación podemos volver a reencontrarnos con él después de la muerte. Y ese es el mensaje que se predica y que Dios y Jesucristo nos ha dicho que tenemos que predicar en todos los rincones de este mundo. Muchas personas dicen, yo no sé nada, ¿cómo voy a predicar si no sé nada? Bueno, Dios le dice lo mismo que le dijo a Jeremías cuando fue llamado a predicar. Jeremías dijo, yo soy muy joven y no sé nada, cómo voy a dar tu mensaje? Y Jehová le dice, no te preocupes, yo pondré las palabras en tu boca. Entonces, este es el primer paso de fe que como cuando las personas lo ven o sienten el Espíritu de Dios, es cuando acceden a hacer uso de su libre albedrío y tomar la decisión de bautizarse. Entonces, como les venía contando, Pablo y Silas estaban prisioneros, pero estaban cantando. Y el carcelero se dio cuenta de esto. Tiene que haberle llamado mucho la atención. Fue tanta la fe que vino un temblor y las paredes, los muros de la cárcel se vinieron abajo. Quedaron libres. En esto el carcelero quería suicidarse porque él estaba a cargo de la custodia de los prisioneros. Pero escuchó a Pablo y Silas, sintió el arrepentimiento, sintió el Espíritu de Dios y se bautizó en el nombre de Jesucristo y junto a él toda su familia. También tenemos el caso del apóstol Felipe, que cuando eh, estaba viendo dónde ir a predicar, tuvo la impresión del Espíritu y le dijeron que tenía que ir al sur. El Espíritu le dijo que tenía que ir al sur. Él se dirigió y bajo revelación se acercó a una carreta donde iba un eunuco. Precisamente este eunuco estaba leyendo las escrituras y estaba leyendo la parte donde decía, bueno, la parte de una escritura de Isaías que decía que el Cordero de Dios fue crucificado para la resurrección y para la salvación de todo el género humano, para liberarlos del pecado. Felipe le pregunta al eunuco, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco le responde, ¿cómo voy a entender si nadie me lo ha enseñado? Entonces Felipe le enseñó y le predicó al eunuco. El eunuco dijo algo muy claro y muy preciso, muy cierto. ¿Cómo voy a entender si nadie me ha enseñado? Porque cuando tú lees las escrituras como un cuento de hadas, vas a entender cosas diferentes. Cuando tú lees que hay que ser bautizado por fuego, el bautismo por fuego significa entregar el don del Espíritu Santo, aquel don del Espíritu Santo que fue recibido por Jesucristo
a través de una paloma, que hoy en día o siempre en todas las demás personas, el Espíritu Santo se ha recibido a través de la imposición de manos en la cabeza y haciendo una oración a Dios para que la persona que está sintiendo la fe tenga el don del Espíritu Santo. Y así hay que enseñarle a las personas, porque, por ejemplo, cuando a Nicodemo le estaban enseñando sobre el bautismo, que le decían que había que nacer de nuevo, que el bautismo era como nacer de nuevo, Nicodemo pensaba de que tenía que meterse de nuevo al vientre de su madre y volver a nacer. Entonces, por eso es muy importante que los cristianos tengan las ganas de enseñar estas cosas. Un día, en el día de Pentecostés, hubo un estruendo y vientos muy fuertes, a los cuales las personas se asustaron mucho y se reunieron en un lugar y, y Dios les derramó el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, todos empezaron a hablar en lenguas, en diferentes lenguas, y algunos, los que no sintieron la fe, se rieron y dijeron, ¿y a estos qué les pasa? ¿Están borrachos? ¿Que están hablando estas cosas que nadie entiende nada? En este momento, Pedro alzó la voz y les dijo que no estaban borrachos, que esto era lo que había predicado Jesucristo, que en los últimos días habrán, habrán visiones, las personas verán visiones y soñarán sueños, y habrán prodigios en la tierra como en el cielo, que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, como está escrito en el Apocalipsis. Al oír estas cosas, las personas se asustaron mucho y le dijeron, ¿cómo podemos ser salvos? Y Pedro les responde, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Y es así como estas personas, o muchos de ellos, siguieron su ejemplo. Por lo tanto, esta es la primera ordenanza, que es el acto de fe que inicia el camino en el cristianismo, el camino en la predicación del Evangelio y el camino en el plan de salvación para la vida eterna. Que tengan un buen día. Dejar que los niños vengan a mí.